Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. 30 años España-Israel. Margallo habla de superación de anomalía histórica y Kuttner de la distinta visión mutua. Marruecos desmiente su papel de mediación para relanzar el diálogo entre israelíes y palestinos. Irán mueve cantidades importantes de dinero en efectivo en España. Y la última noticia de esta parte del informativo, el gobierno polaco amenaza con enjuiciar a un historiador por declarar que mataron más judíos que los nazis. Estas son las noticias. Jorge estará al comentario. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después hablaremos de cultura, pero comenzamos con esa noticia que encabezaba nuestros titulares. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en Funciones, José Manuel García Margallo, aseguró este miércoles que el establecimiento de las relaciones entre España e Israel hace 30 años permitió superar una anomalía histórica e inexplicable entre dos países con un pasado común. Así se pronunció en la inauguración de la jornada España-Israel, 30 años de historia compartida, que se desarrolló en el Centro Sefarad Israel. Margallo también recordó que actualmente Oriente Próximo vive un deterioro de la seguridad, del que Israel no es inmune, lo que le sirvió para reiterar que el conflicto árabe-israelí solo se superará con una paz justa y duradera entre las partes y para ofrecer a Madrid como el escenario idóneo para que se produzcan las conversaciones que la hagan posible. Por su parte, el embajador de Israel, Daniel Kuttner, dijo que España e Israel deben proyectarse hacia el futuro sin olvidar su pasado común y contrapuso el aprecio y admiración que existe en el país hebreo hacia lo español con la visión reductora y reduccionista de parte de la sociedad española hacia lo israelí, lo que denota un desconocimiento que atribuyó a la obsesión informativa y el sesgo con el que informan los medios de comunicación españoles acerca del conflicto árabe-israelí. Sí, en esta reunión, en esta jornada, por supuesto, estuvimos presentes y hemos grabado el total de estas comparecencias que hoy emitimos simplemente la inauguración, estos dos discursos justamente del ministro Margallo y del embajador de Israel que inauguraban esta jornada de los 30, festejando los 30 años de relaciones diplomáticas. Quería destacar simplemente que en el discurso del ministro de Exteriores, ya en funciones, en un gobierno que no se sabe muy bien si volverá a gobernar el mismo partido o no, tiene todas las posibilidades de que no, pues por primera vez hemos oído pronunciar de que Israel sufre el terrorismo. Hemos tardado 4 años, al final hemos conseguido que lo diga, que lo que está sufriendo Israel no son ataques, etcétera, sino que dijo esa palabra, la pueden comprobar ustedes mismos. La última vez que le vimos hablar de esa manera de Israel fue justamente hace 4 años, cuando en enero del 2012 se hizo una celebración de los 25 años y él era su primer discurso público. En el principio y al final, muy bien. Esto como la campana de Gauss en el medio, pues no nos ha convencido mucho. Y respecto a la intervención del embajador de Israel, quiero destacar algo que me parece muy interesante, que no es que achaca el desconocimiento o el sesgo o el problema de la imagen de Israel al sesgo informativo de todos los periodistas, que evidentemente no son todos, sino algunos, pero sí hay algo que sí es bastante, que es aplicable a mucha parte de la prensa, que es la obsesión informativa con el tema del conflicto. O sea, es un conflicto que lleva 60 y pico de años y parece como que no hay otra cosa en el mundo más importante. Cuando pasa algo que un palestino que ataca con un cuchillo es reducido, pues aparece siempre más destacado que, por ejemplo, un ataque de la aviación rusa con decenas o cientos de muertos civiles en Siria. Entonces, eso sí que se llama una obsesión. Así que hoy escuchen estos dos discursos. Mañana irá uno de los paneles y más adelante iremos poniendo los dos paneles de que constó esta primera celebración, porque han prometido que va a ser un año que tanto desde el punto de vista de España como desde Israel se van a programar actividades que no avanzaron en qué van a consistir. Muchísima gente y gente muy importante presentes en el acto.
Sí, sí, por supuesto, como no podía ser menos. Marruecos es nuestra segunda noticia. Desmintió haber actuado de intermediario entre Israel y Palestina para relanzar las negociaciones de paz y negó así recientes informaciones a tal respecto aparecidas en Israel. Su viceministra de Exteriores subrayó que Marruecos siempre ha apoyado favorablemente toda iniciativa que tiene como fin contribuir en la solución del conflicto israelo-palestino, pero que estaban enormemente sorprendidos por unas declaraciones según las cuales el rey de Marruecos, Mohamed VI, envió al representante de los judíos israelíes de origen árabe para intermediar entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Bueno, recordarán que ayer dimos esta noticia y en realidad lo que informamos no es exactamente lo que Marruecos viene a desmentir. Lo que decía la noticia es que hubo una reunión que se había postergado su anuncio a la prensa más de un mes, porque sucedió, creo que decía la noticia, el 12 de enero, que fue una reunión del representante de la Federación de Judíos de Países Árabes de origen árabe. Que viajó a Ramallah, se reunió con Mahmoud Abbas y decían que este personaje, Ben Shitrit, que tiene muy buenas relaciones con Netanyahu. Y en el comentario yo añadía que si estos retuvieron la información durante un mes, algo positivo sería, no sería una visita de cortesía porque duró 3 horas y tardaron un mes en anunciarla, con lo cual algo habría detrás de ello. Y en la noticia se decía que parece que habían hablado o estaba previsto tratar de convocar una conferencia de paz en Marruecos con los auspicios del rey Mohamed VI. No que el rey fuera el que organizó esto. Esta es una noticia justamente que puso en la prensa Enrique Zimmerman, nuestro amigo Nuestro admirado, sí, admirado Enrique Zimmerman. Con lo cual, pues, digamos que tiene todas las papeletas de ser muy fidedigno, pero en Marruecos yo no sé si por una cuestión de imagen de cara a otros países árabes, pero tampoco, porque lo que viene a desmentir no es eso, no es que esto lo organizara el rey de Marruecos. Lo que pasa es que Enrique Zimmerman dijo que esto ya se conoce en los mentideros de la prensa israelí como la iniciativa marroquí, aunque no tiene nada que ver con Marruecos más que Ben Shitrit, el presidente de la federación, es marroquí. Y que tiene seguramente buenas relaciones con el rey de Marruecos y que supone o tiene el apoyo o no tiene el apoyo, y eso igual la viceministra de Exteriores igual no lo sabe, del propio rey para celebrar una conferencia de paz. Yo creo que cualquier país del mundo estaría encantado de celebrar una conferencia de paz entre israelíes y palestinos. Van a tener a la prensa mundial ahí, ¿no? Exactamente, y así que no creo que tengan ningún problema con eso. Lo que pasa es que el desmentido me imagino que habrá venido por presión de la prensa marroquí diciendo, ¿cómo organizáis un congreso? No nos decís nada. Y entonces la ministra de Exteriores salió a decir, no, si nosotros no hemos organizado nada. El pasado diciembre, funcionarios de la Embajada de Irán en España contrataron los servicios de un furgón blindado para que trasladara varias sacas con efectivo a un banco. Unos 2 millones de euros en billetes de 200 y 500 euros. Tanto la compañía de seguridad como la entidad financiera trasladaron la información a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, tal como dictan los protocolos de actuación. La información también llegó a la Policía Nacional, donde se abrió una investigación que se cerró a los pocos días. La embajada sostuvo que los fondos habían sido enviados desde Teherán para financiar la compra de unos terrenos en Madrid donde construir una nueva sede. Los fondos habrían llegado a la embajada usando la valija diplomática, que es inviolable. Recientemente, la embajada de Irán ha expresado su malestar por la investigación policial y las informaciones publicadas sobre la vinculación de su televisión pública Hispan TV con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Bueno, sí, y es que vamos a ver que noticia esta noticia interesante. Muy interesante, porque fíjate, primero que esto pasó en diciembre y se anuncia solo ahora. La policía, le llegó el olor a podrido en grandes olas, pero cerró la investigación en seco, lo que es todavía peor. Porque si ustedes me dicen, bueno, se van desvelando detalles, no, estos se van desvelando detalles a pesar. Y no porque la policía no actuase, sino porque alguien les ha dicho que dejen de actuar.
así de claro. Aquí venían con sacos de billetes de 500 y 200 euros porque ya se sabe que si uno quiere comprar terrenos en España tiene que venir con billetes de 500 euros. No. Y eso lo saben los iraníes. Y aparte saben los iraníes porque todas las transacciones que se hacen en el mundo, especialmente cuando son de fondos nacionales de los países, se hacen a través de bancos, no se hacen a través de dinero en efectivo. Este dinero en Ni por efectivo valija. solamente tiene un color, que es el de blanquear y el de ir a financiar algo oscuro, algo muy oscuro. Pues, chico, blanco y en botella. Justamente eran 2 millones de euros y justo vienen en diciembre cuando han sido las elecciones. Recordaréis, ¿no? Pues qué casualidad. Y qué casualidad que de esto pues nos tengamos que enterar por investigaciones periodísticas y que la judicatura española no esté actuando ni en este caso ni en el caso de la vinculación de la televisión pública Hispan TV, la televisión pública iraní Hispan TV con Pablo Iglesias, con lo que es ya un escándalo. No es un escándalo solamente de corrupción, sino que es un escándalo mucho mayor, es un escándalo de intervención de una potencia extranjera que es financiadora del terrorismo internacional. No estamos hablando ni siquiera De ni siquiera Venezuela. de cuando el Partido Socialista Alemán mandaba dinero al Partido Socialista Español, que también fue el caso Flip, fue sonado, ni siquiera cuando la Unión Soviética subvencionaba a los partidos comunistas europeos, incluido a los herederos hoy de Izquierda Unida. No, estamos hablando de un país que está vinculado de forma muy activa al terrorismo internacional. Y aquí nadie abre la boca porque hay muchos intereses en acallar lo que es la intervención, la injerencia y la entrada a saco de elementos terroristas en nuestro país. ¿Nadie va a hacer nada? Nuestra última noticia de esta parte del informativo. Jan T. Gross, un profesor polaco de la Universidad Estadounidense de Princeton, desveló en 2001 uno de los más oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial, la matanza del 10 de julio de 1941 de los judíos del pueblo de Jedwabne en Polonia, cuyos autores no fueron los nazis, sino sus propios vecinos polacos, que tras someterlos a todo tipo de torturas y vejaciones públicas, quemaron vivos a los supervivientes en un pajar. Aunque 21 perpetradores habían sido juzgados y 11 condenados por un tribunal polaco al final del conflicto, la atrocidad acabó por ser atribuida a las SS y así quedó en la memoria colectiva. Ahora el gobierno polaco, cuyas medidas autoritarias están causando una honda preocupación en la Unión Europea, ha lanzado una cruzada contra este investigador y estudia presentar una demanda contra Gross por la siguiente frase: aunque los polacos están orgullosos con razón de su resistencia ante los nazis, mataron más judíos que los alemanes durante la guerra. El gobierno califica esta frase de calumnia y un bofetón a los millones de polacos que perdieron la vida en aquella época. En septiembre de 2011, el memorial de Jedwabne, dedicado a las víctimas judías, apareció marcado con cruces gamadas y con mensajes como eran altamente inflamables. Sí, esta es increíble, pero es lo que está pasando. Polonia durante los últimos años ha intentado lavar su cara, ha hecho memoriales, ha abierto museos del horror. También quiero señalar que se han puesto, evidentemente, los nazis también se cebaron con los eslavos y hubo muchos muertos en campos de concentración y de exterminio que eran de ese origen. También hubo una parte de la población polaca que se sublevó contra los nazis y, por ejemplo, donde está en Yad Vashem, en lo de los justos entre las naciones, es el país que más justos entre las naciones tiene. ¿Vale? Todo eso no quita para que haya capítulos muy negros de la historia de Polonia que hablan que, por ejemplo, apenas hubo la invasión de Polonia, pues en determinados pueblos, como el Jedwabne pues hubo masacres de judíos.
fueron masacres incluso antes de que tuvieran la oportunidad de delatarlos a los nazis. Ellos mismos, por sus propias manos, se ocuparon de hacerlo sabiendo de que no les iban a condenar por ello, sino todo lo contrario. E incluso llegando en este caso a que hubo, después de al finalizar la guerra, un juicio contra los que perpetraron estas masacres y después borraron la pista de esta gente que había sido juzgada y atribuyeron todo eso a los nazis. En Radio Sefarad nosotros en programas como Cine y Shoah, por ejemplo, o en algún marcapáginas sí que hemos dedicado programas a lo que pasó en Yepavne, en una obra de teatro también aquí en España, y queda muy clara la autoría de los vecinos. Quemaron a gente con la que habían ido a la escuela. Sí, sí. Con la que convivían. Pero vamos a ver que esto es la punta del iceberg. Ahora, la declaración del autor... La declaración es lo que más duele, yo creo. Claro, la declaración, yo también creo que igual no tengo los elementos para afirmar, porque es cuantitativa, no solamente cualitativa. Dice que los polacos mataron más judíos que los alemanes durante la guerra. Ya es, pues, es una cosa muy difícil de comprobar porque estábamos hablando de millones. Yo no sé si posiblemente por esta frase puedan llegar a actuar contra este historiador y puede ser de que haya sido un exabrupto, pero claro, es un exabrupto que ha quedado escrito, no es una entrevista, con lo cual va a tener que sudar mucho para demostrar no ya que hubo masacres como la de Yepavne, y que hubo incluso muchas masacres, pero para sustentar la declaración de que los polacos mataron más judíos que los nazis, ya esto es agua de otro costal. De todas maneras, esto se enmarca dentro de una corriente que hay hoy en día en países especialmente del este de Europa, pero no solamente, de reescribir la historia y considerarse únicamente víctimas de los nazis porque en algún momento de la historia fueron invadidos por ellos o se mantuvieron neutrales y entonces, bueno, y en esta misma historia podemos incluir incluso a nuestra propia España con el lavado de imagen que hay sobre el papel de España durante el Holocausto, como si realmente Franco se hubiera dedicado a salvar a los judíos de Alemania, que muchas veces parece que es la tónica que se quiere transmitir. Estoy hablando de países como Hungría, que elevaron un monumento en el cual Hungría se veía atacada por los alemanes cuando ellos fueron un gobierno colaboracionista. Estoy hablando de países como Bulgaria, que reivindican cómo defendieron a los judíos de Bulgaria, pero cuando los nazis le dieron la administración de Macedonia, pues mandaron a morir a todos los judíos de Macedonia. O sea que las cosas hay que reivindicarlas como son, y en ese sentido yo creo que lo que puede servir de modelo a los demás países es la reivindicación, la reescritura o el repaso a su propia historia que están haciendo los franceses, que también hasta ahora vendían las películas de la Resistencia, todos en Jean-Paul Belmondo. Por supuesto, la que ha hecho Alemania. Bueno, la Alemania sí, pero Alemania está claro que estaba implicado en eso. Pero también estaba muy claro que Austria estaba implicado en eso, y en Austria nadie habla del Holocausto. Nadie menciona el Holocausto como algo que pasó en otro sitio, ¿no? Pero estamos hablando de Austria, estamos hablando de Francia, que se suponía que la resistencia había salvado no sé cuántos, etcétera. Incluso anécdotas tan fabulosas que aparecen citadas en películas como Exodus, con que el rey danés salió con la estrella amarilla, porque es totalmente falso eso, porque aparte no llegaron a pedir que se identificaran con la estrella amarilla, porque antes la resistencia danesa, y esos sí son los héroes, sacaron a todos los judíos en barcos hacia Suecia, que era un país neutral. Así que es hora no de reescribir la historia, sino de descubrirla, la historia verdadera. Con esta noticia terminamos esta parte del informativo. Te espero también en las noticias culturales y les esperamos a ustedes. No me voy. Bueno, y
para demostrarte que no me fui, aquí estoy, ¿eh? Pero puedes venir al teatro, Jorge. A ver, ¿qué van? Pues mira, una obra muy interesante y además en un sitio en el que no es normal que haya contenidos, obras de contenido judío. Les hablamos del Matadero, ese centro cultural tan interesante de Madrid, y de la obra Dios K de Antonio Rojano. Estará desde el 24 de febrero hasta el 20 de febrero y es la adaptación escénica de la novela Carnaval de Juan Francisco Ferré a cargo del dramaturgo Antonio Rojano, como les hemos comentado, que se centra en la detención del exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, tras abusar supuestamente de una camarera en un hotel de Nueva York. Un viaje alucinatorio a través de los excesos, pecados y males de la sociedad contemporánea. Una polifonía de voces que examinan el poder y el éxito como motores destructivos del hombre. Bueno, el punto judío ahí es un poco débil. Es Dominique Strauss-Kahn, sí, que sí. recibió, en su momento también fue estigmatizado por el hecho de ser judío, sí, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que dice la obra sobre esto. Vamos a ir a ver qué es lo que dice la obra, porque puede ser que sea estigmatizado y desestigmatizado en la obra, o lo contrario. Por eso tenemos que ir a verla. Pero bueno, si hablamos de esos pecados y males de la sociedad contemporánea, parece que... Esa parte es la parte divertida. Bueno, nuestra segunda propuesta para la agenda cultural de hoy es la última conferencia de este mes de febrero que nos plantean desde el Centro de Estudios Judeocristianos, este curso dedicado a la Shoah 70 años después. En este caso, el miércoles 24 podremos oír la conferencia El mundo árabe y la Shoah a cargo del doctor Justo Lacunza Balda del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. Ya saben que el Centro de Estudios Judeocristianos está en Madrid, en la calle Hilarión Eslava, y pueden encontrar más información en el link que les ponemos en nuestro Leer Más. Y para terminar, Jorge, música, ya que estabas tú en la agenda cultural hoy en vez de Jordi, pues los días 26 y 27 de febrero el Cuarteto Jerusalén actuará en el Auditorio de Madrid. El Cuarteto Jerusalén, considerado una de las agrupaciones de cámara más importantes de su generación, ofrecerá 2 conciertos este mes de febrero. Les recordamos las fechas, el 26 y el 27, interpretando los 6 cuartetos de Bartók. Bueno, esto es un plato fuerte. Bartók por un cuarteto israelí es una experiencia que se la recomiendo a cualquiera, porque bueno, Bartók no era judío, era húngaro, pero la formación, por ejemplo, el director de la Escuela de Música, la Academia de Música de Tel Aviv, era Eden Bartosh, que era un compañero de estudios de Bartók. Y ya sabes que Bartók, cuando se hizo la lista de los judíos, de los artistas desechados por el régimen nazi, mandó una carta de protesta a Goebbels diciendo ¿por qué no me habéis incluido a mí? A pesar de que no soy judío, pues yo quiero estar con esta gente y no con la que se queda fuera para serviros a vosotros. Así que muy buena música, la recomendamos, de verdad. Pues hasta aquí nuestro informativo de hoy. Les deseamos un buenísimo fin de semana. Y Shabbat Shalom, y nos encontramos en las noticias de los lunes.